Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez y en esta ocasión me acompaña una amiga muy especial. Se trata de Susie Bixby. Ella es una madre, ella es una esposa, pero también ella es una blogger, ella es una speaker y también es la anfitriona del podcast Crianza Reverente, que está dirigido a padres que están en el pleno apogeo de crianza. Hola Susie. Hola Betsy, muchas gracias por invitarme. Es un honor tenerte aquí. Ya las chicas, yo creo que muchas sienten que te conocen porque eres una de las colaboradoras frecuentes del blog Joven Verdadera. Y por eso quise traerte a que podamos hablar un poco acerca de un tema que a veces no se escucha mucho entre los jóvenes, entre las jóvenes, y es el tema del legalismo. Yo pienso que tú y yo venimos de contextos tan diferentes, contextos evangélicos, cristianos tan diferentes. Sin embargo, como hemos compartido anteriormente, ambas pues experimentamos esa lucha con ese mal del un pobre entendimiento de lo que realmente es el evangelio, del legalismo. Y yo quería preguntarte, antes de comenzar, no sé si quieres decirle algo a las chicas primero. Sí, claro. Hola chicas, siento que también las conozco por haber interactuado con ustedes en el blog de Joven Verdadera y yo estoy muy emocionada por este nuevo podcast que Betsy ha querido comenzar y sé que Dios lo va a usar mucho en sus vidas. Amén, amén. Para poder definir los términos y entender de qué realmente es que estamos hablando, porque no estamos hablando de ningún término legal, ni somos abogadas. ¿Qué es en el contexto cristiano, Susie? ¿Qué es el legalismo? ¿Cómo tú lo definirías? Sí, creo que tienes razón. Es una palabra que se escucha mucho hablar de ella, pero realmente creo que a veces cuando alguien dice legalismo, podemos tener muchas ideas diferentes en nuestras mentes de qué es eso, ¿no? Entonces, yo creo que algo que nos puede ayudar mucho a entender qué es el legalismo es primero empezar con el evangelio. O sea, el legalismo es una distorsión del evangelio, pero ¿en qué sentido? Tenemos que recordar que el evangelio se basa en la gracia. O sea, yo soy pecadora y necesito la gracia inmerecida de Dios. Yo no puedo ganarme la salvación. Y el legalismo busca ese favor de Dios, pero lo busca de alguna manera merecida. O sea, el legalismo dice, quizás no para salvación, quizás podemos estar claros que la salvación es por gracia y por fe. Pero luego, después de ser salvas, es posible estar buscando ese favor de Dios con mi conducta, con algo que yo hago. Entonces yo creo que si podemos entender que Dios no quiere que tratemos con Él incluso después de la salvación de esa forma, Él quiere seguir tratando con nosotras por gracia. Y creo que esa es la clave de entender el legalismo. Por lo menos en mi vida personal, así ha sido el desarrollo de la idea del legalismo. No sé, Betsy, ¿cómo has visto tú el legalismo en tu vida? Me encanta que lo describas de esa manera porque ahí puedo notar la diferencia de lo que yo entendía que era el legalismo mientras crecía en mis tiempos de adolescencia, juventud, aunque yo soy joven todavía. Yo no. Yo soy una joven verdadera todavía, aunque sea en mi mente. Entonces, a mí me pasaba que a diferencia de tu definición, yo no tenía idea de que aún la salvación era algo que ya estaba asegurado, sino que para mí el legalismo era una mochila tan pesada porque era esa necesidad de, a través de mis obras, no solamente atraer la atención de Dios, sino también de ganarme ese lugar en el libro de la vida. No sé si me doy a entender. Sí. Y uno de los versículos que era completamente sacado de contexto y en el que yo me basaba era Filipenses 2, del 12 al 13, que dice
que Dios, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Yo nunca había leído ese versículo en su contexto, que dice que porque Dios es quien produce en vosotros el querer como el hacer. O sea que para mí el legalismo, mira Susi, yo me recuerdo una vez, para que tú tengas una idea de el terror que esto a mí me daba, que en una ocasión, en una escuela dominical, una hermana estaba hablando acerca de la venida de Cristo y nos preguntaba, ¿están preparados? ¿Cómo se están portando? ¿Están obedeciendo? Y la hermana puso a un hermano a tocar una trompeta para simular la venida de Cristo. Okay. Exacto, para que pensáramos que ya Cristo había llegado y luego nos preguntó, ¿y ustedes? ¿Están en santidad? Wow. Ay, ese día fue terrible. Entonces, fíjate cómo puede ser un entendimiento tan extremo como el que yo tenía. Sí. Y también pueden ser jóvenes que ya saben que son salvas, que entienden que eso es algo que nada les puede quitar, pero en su comportamiento, en la forma en la que viven, pues tratan de buscar la aceptación de Dios. Y a mí me encanta la definición del pastor John Piper, que dice que el legalismo es la convicción que el cumplimiento de la ley es la base de nuestra aceptación con Dios. Sí. Y es exactamente lo que tú dijiste. Sí, y yo creo que, por ejemplo, tú creciste en un ambiente diferente que yo, en un ambiente de iglesia. Entonces, yo no crecí dudando de que la salvación Dios me lo regalaba. Pero de ahí, o sea, después de ser salva, yo tenía ese síndrome de desempeño, como diríamos, ¿no? O sea, yo tengo que ser una buena cristiana, yo tengo que... yo creo que una de las maneras en que se manifestaba mucho en mi vida es que yo me comparaba con otras personas. Yo sentía de alguna forma que si yo podía estar mejor que fulana o fulano, entonces Dios me iba a aceptar más. Entonces yo creo que ese favor de Dios después de ser salva fue la lucha, fue como se manifestó en mi vida en particular. En cambio, tú quizás para ti fue más como dudar de tu salvación o sentir que para estar en ese libro de la vida tú tenías que cumplir. Y sí, el legalismo se manifiesta de muchas maneras diferentes. Y en muchísimas reglas que para mí primero eran reglas impuestas por los hombres, pero que yo las ponía al mismo nivel de la palabra de Dios. Cómo me vestía, la forma, el tipo de atuendo que tenía que usar, todo lo que, por ejemplo, aún el lenguaje, Susi, sí. Yo tenía que sonar evangélica. No sé si me doy a entender, sí. con el vocabulario, la terminología, exactamente, todo. Sí. Exactamente, todo era varón, hermano. Sí, entonces, sí. ¿Y cómo nosotros podemos ver ese legalismo en la vida de una joven hoy en día? Que a lo mejor ni siquiera se está dando cuenta. Sí, yo creo que hay manifestaciones del legalismo que en un principio no nos damos cuenta que esa es la fuente de esos problemas. Por ejemplo, yo he visto a muchas jóvenes con amargura en contra de Dios. Y es porque ven a Dios como demandante. Ven a Dios como un ogro que les exige y tienen que cumplir y cumplir y cumplir con las reglas de Dios. Y en parte a veces es porque se han criado en iglesias donde hay mucha regla y donde hay que tienes que cumplir con cierto perfil para que Dios te acepte. Y yo creo que ese legalismo produce una amargura en contra de Dios. Es un síntoma común que yo he visto. Otra síntoma que yo vi en mi propia vida, gracias a Dios no experimenté esa amargura, pero lo que sí es orgullo, el orgullo. Y yo todavía lucho con sentirme superior a alguien más que no cumple las reglas que yo creo que un buen cristiano cumple. Y esa es una lucha constante que yo tengo, porque si yo soy legalista, yo creo que Dios me acepta o aprueba de mí en base a mis hechos. Entonces, cuando yo creo que mis hechos son mejores que otro, yo me creo superior espiritualmente. Y creo que esa es otra manifestación que a veces se ve. Exactamente. De hecho, una de las formas en
La que yo puedo identificar, ese legalismo en mi corazón, era cómo yo no disfrutaba a Dios. O sea, todo lo que yo hacía para Dios fluía del deber, más que de mi devoción y de mi amor por Dios. Entonces, al final de cuentas, nosotras hacemos todo esto porque queremos cumplir reglas, como tú decías, para agradar a un papá enojado. Sí, eso es lo que ayer comentando este tema con mi esposo, él me decía, es que el legalismo mata el gozo de la vida cristiana. O sea, quita ese gozo, porque ese gozo se encuentra en deleitarnos en Dios, y el legalismo es un estorbo para ese gozo que podemos tener. Y para ser sinceras, o sea, esto no es algo que nosotras arreglamos, que vivimos en una etapa de nuestra vida, y es algo con lo que ya no luchamos. Yo creo que nosotras de alguna manera estamos todo el tiempo siendo tentadas a desarrollar un estilo de vida legalista o a inclinarnos hacia el legalismo. Yo creo que yo podré tener 90 años y todavía yo voy a tener que estar inclinando mi corazón al Señor y pidiéndole que me muestre de qué yo necesito arrepentirme y que yo pueda disfrutarlo a Él plenamente en base a lo que Él ha hecho. Pero si hay una joven que está escuchando y dice, wow, me siento tan identificada, ¿cuál sería la cura, Susi, para esa joven? ¿Qué tú le dirías? Sí. Es verdad que creo que nunca seremos totalmente libres de ser legalistas. He escuchado a predicadores decir, todos traemos un legalista dentro, o sea, es parte de nuestro pecado. Entonces, es entender eso. O sea, parte de la cura del legalismo es entender que mi corazón automáticamente se inclina hacia el legalismo. Entonces, yo necesito el evangelio todos los días. Necesito meditar sobre la gracia inmerecida de Dios. Y cuando yo medito sobre esa gracia y mi pecado que hace que yo no merezca esa gracia, entonces mi deleite en Dios, mi gratitud por la obra de Cristo en la cruz, todo eso día tras día, meditando en eso, poco a poco mi corazón legalista se va, como tú dices, inclinando más y más hacia vivir bajo gracia en lugar de vivir bajo ley. De cualquier forma que se demuestra en mi vida el legalismo, la cura realmente es el evangelio, el deleite en ese Dios que mandó a su Hijo cuando yo no lo merecía para morir por mis pecados. Ese pecado ya quedó borrado. Ya no tengo que responder por ese pecado porque Cristo pagó por él. Entonces, Dios me acepta sin importar lo que yo haga por la obra de Cristo en la cruz. Yo creo que a fin de cuentas esa es la única cura que podemos buscar. Amén, amén. Tú sabes que uno de los versículos que Dios usó para abrir mis ojos ante esta realidad fue Gálatas 2:16, que dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. A mí me encanta este versículo, parece un trabalengua, porque dice lo mismo de un lado para el otro, lo repite y lo repite para que nos quede claro que la obra de Cristo es suficiente para que nosotras podamos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que encontraremos el socorro oportuno cuando nos acerquemos a Él. Gracias, Susi, por acompañarnos. Sí, gracias, Betsy. Gracias a ustedes por escuchar este episodio y nos vemos el próximo martes. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.